Buenas noches, apreciados aprendices. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas noches. Bien, bueno, Buenas entonces, noches, instructora. no sé si acá está grabando. ¿Ahí les aparece a ustedes que está grabando? Sí, señora. Sí, ¿No? ¿Sí? Así se está grabando. Bueno, muy buenas noches. Nos acompañan esta noche 22 de mayo del 2025 Andrés Cañaveral, Verónica, William, Sebastián, Jorge Calderón, Wilton, Daniela y Laura. Joven Wilton, ¿de dónde es? ¿Qué nombre? De Bogotá. Bien. Bueno, entonces, bienvenidos a esta sesión. Hoy tenemos que hablar de lo que es la propuesta técnica. Entonces, ¿qué pasa con el tema de propuesta técnica? Y es que, digamos, cuando un cliente tiene una necesidad, pues nosotros comenzamos a hacer como un estudio de lo que el cliente quiere. Y en algún momento hay que pasarle esa propuesta. Entonces, hay un momento en que se debe definir si el cliente manda a hacer el software, o sea, si hay que desarrollar el software, o si el cliente quiere comprar un software que ya esté en el mercado. Por ejemplo, si es un software para el supermercado, pues es mucho más fácil comprarlo en este momento, que hay mucho software en el mercado, que se ha trabajado muchísimo con ese tipo de software, se ha hecho mucho mantenimiento, muchas actualizaciones, ya pues es un software que tiene historia, que cumple como con todas las condiciones del mercado. Entonces uno diría, es mejor, digamos, comprar un software a hacerlo, porque hacerlo pues es muy costoso. ¿Qué pasa cuando un software, digamos, se compra? Hablemos del software de supermercado. ¿Cuántos supermercados pueden tener el mismo software? Muchísimos. Entonces ahí estaríamos hablando del tema funcionalidad, pero también estaríamos hablando del tema de costos. Es mucho más económico vender un software, digamos, a 200 clientes que vendérselo a uno. O hacer un software que es solo para mí, con mis necesidades, entonces es más costoso. Y ahí es donde, o digamos, si hablamos de un sistema contable, si yo quiero hacer un sistema contable, yo pienso, bueno, miremos primero qué hay en el mercado, porque hacerlo es complejo, pero ya sé que en el mercado hay mucho software que ya viene trabajando hace mucho tiempo y que ese software yo lo puedo adaptar a mi empresa y me saldría mucho más económico. Entonces ahí es donde tengo que hacer un estudio de, de qué es lo que realmente necesito, de acuerdo a esos requisitos que ya tomé, de acuerdo a lo que hablé con el cliente y le digo, mejor cómprelo. O si en el mercado no hay un software, de pronto que cumpla esas necesidades, que tengan de pronto requisitos muy particulares, pues ese software se desarrolla y quedamos como propietarios de ese software. ¿Qué pasa con el software comercial? Hay que determinar los tipos de software que hay. Pues un software comercial es, digamos, yo tengo un software contable, lo vendo a muchas empresas y ese software que yo hago, que lo vendo a muchas empresas, tiene unas particularidades que yo voy desarrollando durante el tiempo. Si el Estado, si el gobierno me dice, cambian leyes, hay que hacer, la DIAN dice, hay que generar un informe de tales características, digamos, yo en mi software creo ese reporte para que los clientes puedan generar ese informe, digamos, a la DIAN. Pero yo sigo siendo dueña de ese software y yo lo puedo seguir vendiendo. Mientras si una empresa me dice, hágame el software, pues ya los propietarios de ese software va a ser la empresa y va a ser solo para esa empresa. Y es aquí entonces donde empiezo con esa propuesta técnica. Ustedes ya vieron con el instructor Edison lo que esa es técnica económica. La de Edison es solo técnica de estudiar, digamos, lo que es el hardware, determinar qué es el software, qué se necesita y también determinar qué vale. Porque, digamos, hay software gratuito, pero hay software que se debe comprar. ¿Cómo qué? Digamos, entonces, hablando de la propuesta técnica, que esa sí ya, pues, la deben tener, pues ya fue lo que vieron esta semana. Entonces, de acuerdo al hardware y software, digamos, si yo estoy trabajando bases de datos, hay bases de datos que son libres, ¿sí? O que son gratuitas
Y esas bases de datos como MySQL, como Postgres, son bases de datos que yo puedo trabajar, instalarlas en mi equipo y hacer una base de datos. Pero cuando yo hablo de proyectos grandes, cuando yo hablo de proyectos de grande magnitud, de empresas grandes, pues de pronto no me sirve mucho un MySQL, un Postgres. Prácticamente tendría que comprar un gestor de bases de datos como Oracle o como ¿cuál? ¿Qué otro base de datos conoce? Como SQL, ¿sí? Entonces, nosotros debemos determinar que cuando un software es libre, pues lo instalo en mi computadora y lo trabajo, pero cuando un software hay que comprarlo como el de bases de datos, pues ese software viene por niveles. Entonces, digamos, un nivel para tantos usuarios o para tantos registros. Y dependiendo de lo grande que sea mi proyecto, así puedo comprar ese software de acuerdo a las características de mis necesidades. Porque, digamos, ese software, digamos, Oracle o SQL, tienen una parte que es gratuita, ¿sí? Y esa parte gratuita es para que la gente aprenda a manejar la plataforma, para que la aprenda a buscar, a trabajar, pero a medida que ya necesita, digamos, un robustez en cuanto a información, en cuanto a datos, pues esa parte ya hay que comprarla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se debe definir. Se debe definir bien esa parte técnica de hardware, qué hardware necesito, qué software y qué me vale. Porque muchas empresas que ya son grandes pues requieren pues características diferentes técnicas, ¿sí? Digamos, MySQL y Postgres sí sirve, pero para proyectos medianos, pero para proyectos grandes ya no van a servir. Por ejemplo, las bases de datos tienen seguridad, ¿sí? Manejan temas de seguridad, manejan temas de carga de datos, bueno, y una cantidad de propiedades que no las tienen a libres. Y eso, pues, esas que yo le digo que se deben comprar, pues ya tienen un costo adicional. ¿Entendido? Entonces, por eso hay que determinar cada elemento de hardware y cada elemento de software que vale y que necesita la empresa. Y pues eso de software, pues tiene soporte, tiene garantías. Bueno, entonces, y ya entrando a la parte que me corresponde, que es la propuesta técnica, y es esta actividad la que vamos a trabajar hoy. Acá les voy a compartir en el chat. Y la actividad de hoy se llama Propuesta Técnica y Económica para la Implementación del Proyecto. El AGA2 220501 094 A3 EB02. Ahí se las puse en el chat. Ahora vamos a poner mucho cuidado con esto. Resulta que yo puedo hacer software para mi cliente, pero ese cliente puede ser un cliente de una empresa privada, pero ese cliente puede ser una empresa del Estado. Sí, yo puedo hacer, digamos, software para el Ministerio de Educación, puedo hacer software para el Ministerio de las TIC, puedo hacer software para una empresa de salud del Estado, o para una empresa, para una Secretaría de Educación, para una alcaldía. Cuando hago ese tipo de software, pues tengo que tener unas características y es que todo lo que se hace a nivel público se compra por alguna plataforma que se llama Colombia Compra Eficiente. Y a través de eso, pues debo mirar los pliegos y las características que ellos me solicitan para hacer ese software. Y ahí tengo que entregar una cantidad de documentos financieros, una documentación de la empresa y cumplir con unas características para poder participar ahí. Muchas empresas dicen, por ejemplo, yo necesito que su empresa, por ejemplo, tenga niveles de seguridad o tenga niveles de calidad de software, tenga que esté certificada en calidad. Entonces, si mi empresa no está certificada en calidad, pues no puedo participar. Hay varios niveles de calidad, ¿cierto? De certificaciones de calidad y si la empresa me pide eso, pues no puedo participar. ¿Qué pasa con las empresas que están certificadas en calidad?
Son empresas que ya están organizadas, que ya llevan tiempo generando software, que ya manejan unos estándares y ellas se certifican a través de procesos de certificación con diferentes entidades. Y a nivel nacional, pues muchas empresas se certifican y participan de ese pliego de peticiones. E inclusive pueden participar para proyectos en el exterior. Entonces, si yo tengo una empresa pequeña, pues no podría participar en esas convocatorias. ¿Por qué? Porque no estoy certificada. Y estar certificado vale, estar certificado requiere de unos procesos muy organizados y estandarizados. Y más adelante, pues verán algo de eso. Bueno, entonces, si es una empresa privada, pues ya es más diferente, ya negocio con ella como a nivel de empresa y ya hago mi propuesta. Ya puedo hacer una propuesta más, como más mía, ¿cierto? Como más de un documento de propuesta, porque ya para las entidades públicas hay unos pliegos, hay unas acciones que debo realizar para poder participar. Es posible que ellos digan que tengo que tener, digamos, de experiencia tanto tiempo, mínimo, digamos, 5 años, o que me digan que tengo que tener en tantos millones de pesos en mi empresa, como un soporte de que si yo hago algo malo, pues pueda pagar. Y es ahí donde ya nosotros ya decidimos, pues, si es pública o es privada de acuerdo a lo que estoy trabajando. Ahora, tengo un formato acá para una propuesta técnica y económica, pero entonces es como si fuera un documento con membrete, con logo, o sea, es como si yo fuera una empresa y fuera a cotizarle a otra, a ese cliente, pero en unos parámetros muy formales. O sea, mi empresa debe tener un logo, mi empresa debe tener una fecha, un encabezado, ¿sí? Un documento serio en una hoja blanca, así pues, no, sino que tiene que ser un documento serio para yo poder pasar esa propuesta. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, mi empresa tiene que tener como una papelería, ¿cierto? El documento tiene que tener una estructura, tiene que tener un encabezado, tiene que tener una fecha, tiene que tener una ciudad, quien remite, una buena presentación, un saludo, para yo presentar la propuesta y otros elementos que ya se los voy a presentar y voy a compartirlos en pantalla. Entonces ustedes me dicen si en mi pantalla. Voy a compartir. Bueno, entonces ahora les envío este documento que se va a llamar propuesta económica. Me cuentan si ven bien el documento. ¿Lo ven bien? Sí, profe. ¿Está bien la letra? ¿La alcanzan a ver? Sí, señora. Bien. Bueno, entonces es presentar un documento serio con logo, como con las empresas que tienen su logo arriba, entonces hacen su presentación, ¿sí? Entonces le colocamos nombre al proyecto de software. Ya ustedes, algunos de ustedes ya le tienen nombre. ¿Para qué empresa? El nombre de la empresa a la que va el proyecto, el nombre de mi empresa y la fecha en que estoy haciendo el envío de la propuesta. Empiezo con un resumen ejecutivo. Entonces digo, hago una breve descripción del proyecto. ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué proyecto voy a desarrollar? Que voy a desarrollar un proyecto de, ¿ustedes de qué tienen? Cuéntenme, de vivero, o que tienen un proyecto de, de alimentación de pollos, o que tienen un sistema para, ¿de qué? Educativo, bueno, ¿sí? Valor propuesto. El valor propuesto es cómo el software resolverá las necesidades del cliente y qué beneficios aportará. Si yo hago este software, ¿qué beneficios representa este software para la empresa? ¿Sí? De pronto en tiempo, de pronto en dinero, de pronto en organización. O sea, ¿qué beneficios trae? Cada software trae un beneficio. Digamos, los bancos ahora, que ya son los cajeros, uno ya puede consignar y retirar, pues en ese tiempo el beneficio fue que prácticamente económico porque no necesitaba tanto, tanto empleado, ¿sí? O se hacía todo más rápido, o era 24 horas, entonces se podía dar más cobertura. Tenemos que identificar cuáles son los beneficios que tenemos
al realizar ese software. Y el alcance general es, digamos, que cubre el proyecto, hasta dónde vamos a llegar en la creación de este proyecto. Y estimación general de tiempo a costo, o sea, de forma pequeña, decir cuánto tiempo y qué costo consideramos que puede tener el proyecto. ¿Sí? De una enviamos ese dato para que él sepa si lo que le vamos a presentar, de verdad, él es capaz con ese presupuesto. Ahora, podemos presentar inclusive 2 o 3 propuestas, una más económica, una término medio y una más costosa. ¿Para qué? Para darle las opciones al cliente de que si no tiene esta, pues por lo menos comience con un entendimiento de las necesidades del cliente. Entonces, una es, ¿cuál es el problema que el cliente busca? ¿Cuál es el problema que el cliente busca resolver? O sea, ¿cuáles son sus necesidades? Bueno, que trabaja todo de forma manual, ¿sí? Bueno, que si es algo que tenga la parte matemática, pues que se van a hacer, digamos, cálculos más precisos, o que la información va a ser más ordenada. Objetivo del proyecto, ¿qué espera lograr el cliente con el desarrollo de software? O sea, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuáles son sus resultados esperados? ¿Y quiénes, audiencia objetivo, quiénes serán los usuarios finales del software? ¿Qué personas? La gente del colegio, la gente de un hospital, los usuarios de una academia, ¿sí? Entonces, miren que estamos entregando, esto es otra parte. Entonces, acá en el alcance del proyecto, ¿cuáles son las funcionalidades principales? Acá podríamos estar colocando cuáles son los requisitos, tanto funcionales como no funcionales. Allí tengo un ejemplo para que lo veamos. ¿Cuáles serían las sesiones principales del software, cierto? ¿Cuáles serían sus módulos principales? Bueno, para este software tengo la parte de inventarios, tengo la parte de contabilidad, tengo la parte de, ¿cómo de qué? Por ejemplo, si es para un colegio, registro, el módulo de docentes, por ejemplo. Tengo que hablar de integraciones y de pronto el software interactúa con otros sistemas de información. Muchas veces hay software que se conecta directamente con, digamos, si es un software educativo, es posible que se pueda comunicar de forma permanente con el Ministerio de Educación a través de unos links, a través de unas APIs que pueda enviar y traer información o a través de la DIAN. Y es importante mirar si ese sistema tiene alguna integración. Consideraciones de rendimiento y escalabilidad. La escalabilidad es cómo crece mi proyecto en el tiempo y si este proyecto tiene la posibilidad de escalar. Recuerden que los sistemas tienen vida, cambian en el tiempo, ¿sí? Porque hay otras opciones que hacer, otros requisitos y son software que están en el tiempo. Ya muchas veces pues se define, pues, después de muchos años, cambiar esa plataforma de esos sistemas que antes eran muy monocromáticos, ya son ahora más visuales, con botones, con imágenes, con links, antes eran más planos. Entonces, digamos, ya por el hecho de haber nuevas tecnologías, esos sistemas que están viejos cambian a sistemas nuevos y ya se vuelven obsoletos. Pero hay sistemas de ahora que se pueden realizar y van cambiando porque con nuevos requisitos, cosas que entra el cliente, esos sistemas van creciendo. Por ejemplo, la vivienda ha tenido por mucho tiempo casi el mismo sistema y van cambiando, entran nuevas opciones, pero en este tiempo pues también vimos que a través de la app, Bancolombia cambió su aplicación. ¿Sí se dieron cuenta? Ya es una nueva aplicación, ya con unos nuevos elementos. Bueno, entonces, dentro de las propuestas, que es algo que ustedes ya hicieron dentro de la ficha, es saber por qué lenguajes de programación, qué framework, qué bases de datos, qué arquitectura, plataformas y qué herramientas utilizan para ustedes realizar este proyecto. Todos los elementos, todas las herramientas que utilizan para sacar adelante el proyecto. Ahora, también hay algo que son las metodologías de desarrollo. Bueno, si trabajaron con Scrum, si trabajaron con Canva,
cuáles son las fases del proyecto. Ah, bueno, que trabajamos una fase de planeación, análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento. Y presentan esas pruebas, esas fases de las que se deben trabajar. Todo proyecto tiene esas fases, ¿cierto? Entonces, ustedes definen cuáles fases van a trabajar. ¿Qué entregables van a realizar? O sea, si ustedes van a hacer un proyecto, entonces, digamos, su proyecto se demora un año. Entonces, en cada fase, ¿qué va a entregar? Entonces, por ejemplo, en la primera parte dice, vamos a entregar los requisitos. En la segunda, vamos a entregar la implementación de, digamos, del módulo de profesores o del módulo de estudiantes. Y hay algo que llama también la gestión de cambios. La gestión de cambios es, o sea, si hay algún cambio de parte del cliente, cómo se va a trabajar sobre qué, o sea, si hay un formato especial que se requiere, hay algún estudio sobre eso. Y también la forma en cómo nos vamos a comunicar con el cliente. Cuando uno realiza un proyecto, pues debe decir, o sea, si tengo, yo recuerdo un software que estábamos realizando y me tocaba viajar, porque periódicamente teníamos que comunicarnos con el cliente y adelantarle y presentarle los módulos que ya teníamos, instalarlos de forma permanente. Entonces teníamos que estar allá mínimo 2 veces al mes. Y eso son cláusulas. Lo que ustedes tienen que entender es que esta propuesta, y si ya luego es firmado por el cliente, eso hay que cumplirlo y se convierte en un contrato. Y si es un contrato, pues hay que cumplirlo. ¿Ustedes me están escuchando bien acá? ¿Me escuchan? ¿Sí me están entendiendo? Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Sí, sí, profe. ¿Hacemos preguntas al final o podemos hacerlas ya? Si quieren me van preguntando, porque son varios temitas ahí. Ah, bueno, profe, lo que pasa es que si puedes poner nuevamente el formato. En la primera parte dices que hay que determinar los costos, pero pues me puedes dar una lucecita de cómo puedo determinar esos costos, pues yo, uno sin experiencia, pues no entiende bien. Más arriba, profe, en el principio. Ah, ok, ya. Vamos a ir mirando unos puntos allá. Hay un ejemplo y les voy explicando la parte de costos. Pero entonces, venga, coloco acá. Les termino de... Vean, yo coloco por acá costos. Que no me vaya. Listo. Al final les cuento bien una partecita acá que habla también de los costos. Entonces, acá en esta parte tenemos que mirar la funcionalidad. O sea, y esa funcionalidad son los requisitos, esos requisitos que yo tengo, que son las necesidades del cliente, que ustedes ya los tienen escritos, hay que colocarlos ahí. ¿Mm? ¿Cuáles son las secciones principales del software? Ah, bueno, esto ya lo dije. Estoy acá. Entonces, en la parte de tecnología, yo tengo que mirar qué herramientas voy a utilizar. Y también debo mirar qué vale cada herramienta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de bases de datos, voy a hablar de esta, la pregunta que me hace el compañero, el aprendiz. Estas dos son gratuitas, pero esta tiene un costo. SQL Server. Entonces, nosotros podemos mirar a Internet, a través de Internet, qué costo tiene SQL Server. Si la base de datos no tiene costo, no le colocan simplemente. Si el lenguaje de programación es libre, pues no tiene costo, ¿cierto? Por ejemplo, Python, JavaScript, eso no tiene costo, esto es gratuito. La arquitectura es la forma en que yo voy a desarrollar mi aplicación. Herramientas de metodología. Si ustedes tienen, digamos, si la empresa tiene herramientas, porque hay empresas grandes que tienen herramientas para trabajar, pero son herramientas que tienen costo o que solicitan que se trabaje bajo unas herramientas. Normalmente se trabaja, digamos, mucho lo que es la parte libre, pero para empresas grandes ya uno estaría hablando, digamos, si es bases de datos, SQL Server tiene un costo, si es Oracle tiene un costo, y esos costos los podemos mirar, digamos, en Internet, consultarlos a través de Internet. Entonces ahí tendríamos el primer costo de la base de datos. Entonces tenemos que mirar la parte tecnológica, o digamos, si ellos van a necesitar 5 equipos, ¿sí?
o un servidor para instalar su base de datos, ¿qué vale ese servidor? ¿Y qué características debe tener ese servidor? Y cada bueno, que 5 computadores más. Entonces, ¿qué valen esos 5 computadores? ¿Qué vale la conexión a Internet de esos 5 computadores? Para empresas. Que necesitan, que va a ser, por ejemplo, los que revisan la luz y los contadores de las casas tienen unas tablets, entonces si es un software para medición, ¿cuántas tablets se necesitan y qué valen cada una de esas tablets y qué características tienen cada una de esas tablets? Entonces, todos esos elementos nosotros les tenemos que cotizar y a través de Internet, pues nosotros podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, miran esos sistemas de cómputo, esas redes, todo que vale en la parte tecnológica. Pero también si tenemos esas personas que van a desarrollar, por ejemplo, si yo voy a desarrollar software y mi software se demora tanto tiempo, yo determinar que esas personas que van a estar conmigo, hablemos de 2 meses, ¿cierto? Entonces, ¿qué vale una persona trabajando? Digamos, ¿qué sueldo va a tener cada uno de los programadores? Mensuales. Si yo hablo 2 meses, usted va a decir, bueno, ¿cuánto le va a pagar a sus programadores? Por persona, ¿sí? ¿Qué sueldo le va a pagar? Teniendo en cuenta que si usted contrata a una persona para desarrollar, tiene que pagarle prestaciones. Entonces, ¿qué puede valer? Entonces, ahí voy sacando esos costos de la gente que necesito y el tiempo en que ellos van a desarrollar. Bueno, que tengo una persona para soporte, que tengo una persona para hacer las pruebas, que tengo una persona que es el líder de proyecto. ¿Qué valen todas las personas que van a estar que hacen parte del proyecto? ¿Me hago entender? Y ahí voy sacando los costos. ¿Por qué? Porque si uno tiene una empresa, bueno, voy a contarles mi experiencia. Yo trabajaba en una empresa que desarrollaba software y yo coordinaba el proyecto. Entonces ellos me pagaban a mí como coordinadora de todo el proyecto, como analista también, pero también le pagaban a cada uno de los programadores y eso requería un tiempo. O sea, y en ese tiempo él tenía que tener el dinero para pagar, digamos, la nómina, porque era como era por nómina, porque nosotros ganamos prestaciones ahí. Entonces, todo eso hay que sumarlo, porque no es solamente lo que vale el software, sino qué vale tener el talento humano, ¿sí? Y no es lo mismo usted contratar a un arquitecto o de software que contratar a un programador, porque el arquitecto es el que más sabe y el que más hace la estructura del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué vale, digamos, contratar a la gente de soporte? La gente de soporte es la que recibe los problemas que tiene la aplicación y los que hay que resolver en determinado tiempo. Porque yo tengo una aplicación, pero yo tengo que dar garantías de ese proyecto. A medida que ellos encuentran errores, pues necesitamos una persona de soporte que esté revisando y todas esas inconsistencias. O la gente que prueba el software. O si usted, digamos, en este caso son 3 los que van a la aplicación, entonces, ¿cuánto se demora usted y cuánto vale usted por día? Hora desarrollador. Ustedes, digamos, con compañeros que trabajan en empresas de software o a través de Internet pueden mirar qué vale una hora de programador junior o una hora de programador pues ya senior. Y ahí se van sacando los costos. Ahora, ¿qué metodología? Que voy a trabajar metodología Scrum, que mi proyecto tiene esas fases, planeación, diseño, desarrollo, ese ya lo dije, ya lo dije otra vez, ¿cierto? Bueno. Acá habla de pruebas y control de calidad. Siempre que yo realice un proyecto, debo realizar las pruebas para entregar un proyecto con el mínimo de errores. Normalmente, pues las aplicaciones van a generar errores, porque no es lo mismo hacerlo que varias personas ya estén trabajando sobre ella, pero por lo menos saber entregar una aplicación con el mínimo de errores y defino para este proyecto qué tipo de pruebas se van a hacer, unitarias, de integración, de aceptación de usuario. Y hay herramientas que permiten trabajar esas pruebas de software automatizadas. ¿Y qué debe cumplir el software para ser considerado que ya está listo, ¿cierto? Para ser entregado. Ahora, ahí está la parte que acabo también de hablar, que es de soporte y mantenimiento.
porque eso tiene que ver con la garantía. Entonces, ¿de cuánto es el periodo de garantía? A 1 año, 2 años. Bueno, ¿y qué niveles de soporte? ¿En qué tiempos? ¿En qué horarios? Porque yo recuerdo que cuando damos soportes, pues nosotros trabajamos hasta de lunes a sábado en la mañana. Entonces decíamos, bueno, hasta sábado en la mañana se le hace soporte y ya domingo dejen descansar. ¿Mm? Que ellos sepan que no son 24/7 o qué empresas, hay empresas que trabajan 24/7, ¿cierto? Como esas empresas que trabajan con Claro y todo eso que presentan, son 24/7, que prestan esos servicios dependiendo del software. Bueno, y también depende del software. Y también servicios de mantenimiento. Y ese servicio es las actualizaciones, las mejoras, optimizaciones, seguridad. Pero ese mantenimiento ya es un servicio que se cobra adicional. Cuando una cosa es dar soporte, ¿sí? Pero si la persona quiere otras actualizaciones o mejoras, pues hace parte como de que, bueno, ya le voy a cobrar por ese nuevo servicio que está solicitando. Y es acá donde yo empiezo esa propuesta económica, ¿sí? Y empiezo a decir qué vale desarrollar el software, ¿sí? Qué vale realizar las pruebas, qué vale toda esa gestión de proyectos, la implementación, ¿sí? Y a todo esto le saco un valor. A todo esto le saco un valor. Esta parte es delicada porque si una persona no da un costo que es y se demora haciendo más el proyecto, por ejemplo, el proyecto está para 3 meses, pero si la persona termina el proyecto en 4 o 5 meses, ya está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque tiene a esos programadores, a ese arquitecto ahí en la empresa a la cual tiene que pagarle dinero. Por eso esto debe ser muy preciso para no perder dinero. Porque de todas formas, si yo firmo contrato, ya tengo que pagarle al cliente lo que le dije. Si yo me demoro otros 2 meses, es problema mío y yo tengo que asumir ese costo. Por eso en las empresas, pues las personas que hacen esta parte, pues son personas que tienen más experiencia. Porque si no, pues si yo le pierdo plata, pues imagínense, me toca cerrar el negocio. Entonces, cada cosa que haga, tengo que colocarle un costo. ¿Cuánto vale diseñar? ¿Cuánto vale el análisis? ¿Cuánto valen los requisitos? Y eso lo pueden medir en tiempo de hora hombre, ¿cierto? ¿Cuánto se demora realizando? Entonces, digamos, usted dice, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? 1.400.000. Excel, pero yo miro acá. Hagamos algo aquí básico, a ver. Entonces, ¿millón qué? 426 sin subsidio de transporte. 1.426, listo. 1.426. Digamos que usted tiene un programador, ¿sí? Digamos que él no se va a ganar 1 millón, digamos que se va a ganar, digamos, 2.500.000, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por cuántos meses? ¿Cuánto se demora su proyecto? 3 meses. Total, ¿sí? Entonces, sería esto por esto. O sea que usted en el mes le estaría pagando, en los 3 meses le estaría pagando a esta persona 7.500.000. Sí, digamos, este sería el programador. Digamos que usted tiene un analista. Bueno, digamos que este se va a ganar también, digamos, 2.700.000. Bueno, ¿cuántos meses? 3.
¿Qué más? ¿Quién va a tener ustedes ahí? Otra persona que haga pruebas. Digamos que le va a pagar 2 millones. Bien. Solamente va a trabajar un mes que lo va a colocar o 2 meses. ¿Sí? Bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿aquí cuánto llevo? 19.600.000 de las personas que van a estar ahí trabajando. ¿Mm? Ahora, yo acá hago otra parte donde voy a tener, digamos, los equipos, ¿sí? Ah, bueno, que necesito computadores con tales características, cada equipo vale 3 millones, y necesito 4. ¿Cuál es el total? Ah, no, total sería más esto por esto. Yo estoy hablando acá, formato celda, ¿sí? Entonces, empecé en conexión de red, sí, por ejemplo, si hay que colocar red en la empresa. Ah, que la conexión de red me vale más o menos 13, por ejemplo, 4 millones. Me faltó otro cero. ¿Sí? Digamos una conexión, ¿cuánto cuesta esto? Entonces, así, ¿cuánto me vale la conexión a Internet? La mensual, ¿cierto? Internet. ¿Cuánto me vale el hosting para tener mi página web? Ah, que voy a tener, que son 1 millón de pesos. Y va a ser por 6 meses. Mientras hago toda la aplicación. Ah, que voy a tener ese SQL Server. ¿Qué me cuesta? 13 millones de pesos. ¿Cuánto llevo acá? Entonces, si acá sumo esto, lo que me da la parte técnica, más lo que me da el talento humano, ¿cuánto me da ahí? 54 millones. Entonces, tengo que ir tomando esta información, ir sacando los costos del proyecto. Es como un ejemplo ahí como básico, pero eso hay que determinar qué es lo que se necesita. Entonces, en este momento estamos diciendo que el proyecto tiene un valor de 54.600.000. Tengo que determinar que hay una etapa de soporte del cliente donde voy a estar ayudándole, pero eso tiene un costo mensual. Esto de con lo demás. ¿Cuántas personas voy a tener en soporte? Dependiendo de la empresa, dependiendo de lo que se haga, pues ahí va aumentando mi proyecto. Y este sería con valor total. ¿Te hago entender con este ejemplo básico? Pero Sí, también, señora. pero digamos, a esos proyectos también le dicen, bueno, yo me gasto de luz tanto, me gasto de agua tanto en mi empresa, me gasto tanto de internet en mi empresa para trabajar. Internet, disque luz, energía. ¿Qué porcentaje de esto, de mi empresa, le voy a colocar al proyecto? ¿Sí? Porque tengo que mantener mi empresa, entonces, bueno, si la empresa, digamos, de energía, lo va a decir que a este proyecto le voy a asignar 100.000 de energía, porque es posible que tenga varios proyectos, o bueno, ya, o se va a aplicar todos a esto de internet, le voy a decir que son 150, 1, 2, 3, estos por 3 meses. Bueno, ahí. ¿Cuánto vale todo? Bueno, aquí, sino que acá me da formulita, pero yo mira si la puedo bajar. Y son por 3 meses. Listo. Entonces, miren, aquí ya tengo un costo de algo pequeño, como que estoy haciendo, pero desarrollar software cuesta, ¿sí? Entonces, acá en esta parte se deben tener en cuenta
todos los elementos que yo necesito para desarrollar software. ¿Qué pasa? Que si yo no entrego el software en este tiempo, si yo le dije, digamos, a la persona que eran 59 millones, ya digamos, son 60 millones, ¿cierto? Bien. Pero resulta que yo no me demoré 3 meses, me demoré 4 meses. Digamos acá, voy a colocar estos 4 meses. El proyecto subió 70 millones de pesos. ¿Cuánto es la diferencia? 10 millones que ya perdí. ¿Por qué? Porque los debía entregar en el tiempo. ¿Es correcto? ¿Es correcta esa parte? Y esa es Sí, la forma, bueno, es como se van. Ellos ya deben tener, digamos, la empresa en una plantilla de costos, pero son muchas las empresas que realmente han perdido dinero porque no se ha entregado el proyecto a tiempo. Porque recuerden que nosotros tenemos unas cláusulas, que son los contratos, que son las garantías y que son las pólizas. Cuando hacemos software para empresas del Estado, hay que firmar póliza. Inclusive en el SENA de algunos centros de Colombia, del SENA, los contratistas, o sea, nosotros compramos una póliza diciendo que vamos a cumplir con ese trabajo, porque tienen una garantía y tienen que tener una parte de cumplimiento. Bien. Bueno, entonces sigamos con esto. Entonces acá hicimos la parte de costos. Le digo de qué forma van a pagar, ¿cierto? Entonces yo le digo, bueno, iniciamos, pero ustedes me pagan el 30%, a mitad del camino 30% y lo último 40% en la entrega, ¿sí? Que son como los hitos de entrega. O sea, en cuanto, porque para empezar necesito dinero, necesito contratar a los programadores, necesito contratar los equipos, el personal, comprar los equipos, etcétera. Y con las condiciones de pago, ¿cierto? Yo tengo que determinar la forma de pago. Recuerden, tener mucho cuidado con esto, porque esto se vuelve en un contrato, en algo que hay que cumplir, sea empresa privada y pública peor. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Ahora, hablamos de las licencias de software. Si hablamos de bases de datos comerciales o herramientas específicas, ¿cuáles voy a tener y cuáles van a tener licenciamiento? Hablamos de los costos de hosting, lo que yo les hablaba, cuánto de ancho de banda, qué herramientas necesito para poderme comunicar. Soporte, costo mensual y anual. Porque digamos uno hace un software, pero permanentemente hay que pagar una cuota para que ese software pueda estar instalando nuevos requisitos. Entonces hay software que se vende y se entrega ya, pero hay otro software que permanentemente tiene cambios y es un software que yo voy actualizando. Digamos, cuando las personas trabajan en esos software que yo les hablé del supermercado, que ya es software comercial, ellos pagan mensualmente una cuota, que es donde ellos reciben toda la actualización de ese sistema de información. Bueno, y cosas que no se vayan a hacer, también le digo al grupo qué cosas no se van a hacer. Entonces ingreso acá. ¿Y esta oferta es válida por cuánto tiempo? Bueno, a partir de la fecha le doy un mes. Si en un mes no me contrata, pues ya le subo los costos. Ahora hago un cronograma de ese cronograma en que está estipulado, ¿sí? En qué tiempo voy a hacer la planificación, diseño, desarrollo, pruebas, ¿sí? Aparte despliegue, entrega del proyecto. También puedo hacer un diagrama de Gantt para que ellos vean las diferentes tareas. Tengo los términos y condiciones, que es que, bueno, que el proyecto tiene que tener confidencialidad. Hay una propiedad intelectual, que si hago ese proyecto, pues ¿quién va a ser quién va a tener la propiedad intelectual? La empresa, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades del cliente? Exclusiones, que son qué servicios que no hay, o sea, qué no se está entregando y que quede claro. Y si hay alguna ley o una legislación aplicable para mi proyecto. Y ya esta parte ya sobre nosotros, que es quiénes somos, cuál es nuestra experiencia, cuál es el equipo que tenemos, que nos distingue como empresa, ¿sí? Es como nosotros, como empresa, sí, cuando usted hace una cotización,
para muchas empresas, usted tiene, y si participamos en esas licitaciones públicas o también privadas, tenemos que vendernos para que ellos nos puedan contratar a nosotros y no a otra empresa. Entonces lo que hace es hacer toda esta propuesta que sea agradable, que no sea barata, no porque acá en software no juega que sea barato porque sabemos que tenemos unos costos que son estables, que si nos pasamos de esto, pues simplemente podemos perder plata, entonces no podemos perder esta línea. Pero sí, hacer una buena presentación de nuestra empresa, un buen documento, bien presentado, bien organizado. Y siguientes pasos, ¿cómo el cliente puede proceder si está interesado en la propuesta? Agendar una reunión, confirmar, ¿cierto? O firmar un acuerdo, coloco los anexos del proyecto, un currículo, testimonios de clientes, casos de estudio, pues como vendiendo la empresa, de todo lo que él ha hecho, de todo mi hoja de vida. Y por último, pues como la despedida, esperamos tener la oportunidad de trabajar con usted en este emocionante proyecto. Atentamente, Jorge Calderón. Acá coloca o el nombre de la empresa, ¿sí? Bien. Y acá pues les coloco un ejemplo, los bajé de acá para que lo tengan. Un ejemplo que estaba en la web para que se puedan basar en él y trabajar. No está todo, pero sí mucha parte de esto. Entonces voy a guardar este documento y se los voy a copiar ahí para que lo tengan. Voy a copiárselos de una vez, que me olviden. AXO 31, AXO 31. Entonces voy a copiárselos acá. Material de clase. Listo, acá les va el documento y a esto le tienen que anexar cuando ustedes presentan el documento, tienen que agregarle toda esa parte técnica que fue la que hicieron con el instructor Edison. ¿Sí? Bien. ¿Listo? ¿Preguntas? Preguntas. Profe, sí, Sí, entonces el trabajo consiste en diligenciar ese formato que usted nos va a enviar, ese documento. sí, o sea, eso es como sí, trabajen sobre ese formato, llenar cada uno de los puntos para que se guíen, que eso es lo que deben presentar. Y hagan ustedes como si fueran una empresa, o sea, coloquen ustedes como si fueran una empresa, coloquen el nombre a esa empresa, como si ustedes fueran una empresa. Listo, Vamos a profe. simular que somos ahí. ¿También se le debe diligenciar, pues, como en otros trabajos, portada y eso, o solo con la ficha está bien? Sí, así como está la ficha. Es que eso es como si fuera una carta, como si fuera un oficio. Ustedes deben colocar el logo de su empresa. O sea, inventarse un loguito, así como el del SENA. Ustedes inventan como un loguito, empresa de software, con tal nombre. O sea, ustedes van a simular que son una empresa de software y que están haciendo una propuesta técnica y económica a un cliente. Entonces, ustedes están vendiendo sus servicios. Y le dicen qué van a hacer, por qué lo van a hacer, cuáles son las características del software, qué es lo que están resolviendo, todo lo que acabamos de ver. Ahí está pues como el paso a paso y ahí abajito hay un ejemplo, que es el link también que les puse ahí para que lo puedan descargar de esa página, pero sin embargo yo copié como parte de eso. ¿Entendido? O sea, de aquí a esta parte que les pongo, o sea, son 8 puntos hasta acá. Ya lo otro ya es el ejemplo, que pueden seguir el ejemplo. Ya lo otro ya es el ejemplo, ¿cierto? O sea que el documento tiene 8 puntos como mínimo. Bien. Y hacen unos costos, o sea, hagan algo parecido a lo que yo hice en Excel y lo copian ahí, y dan un costo final. Pues acá el problema, pues no hay problema en que se desfasen en costos, pero sí que hagan como el ejercicio. ¿Les queda claro?
Sí, profe, listo, gracias. Sí, realmente es sencillo, sino que pues hay que simular que somos una empresa y que esos documentos son los que necesitan. Por ejemplo, yo participé en una licitación pública y nosotros ganamos. Bueno, pero era una cosa muy complicada porque llegamos a un lugar donde ya tenían un software antiguo y lo querían cambiar. Y desde que nosotros llegamos, la gente no estaba contenta con que nosotros hubiésemos llegado, pero fuimos parte de una licitación, pero la gente quería seguir con el otro software, no querían cambiar, era toda una institución, eran muchas personas. Y fue muy complejo empezar a trabajar allá. Pero nosotros, digamos, ganamos la licitación y colocamos toda la documentación, toda la propuesta y nosotros la pasamos. Pero esto es un mundo sí complejo porque ellos tenían un software viejito y no lo querían soltar y son entidades públicas, bueno, y ahí hay tiempos que hay que cumplir. Entonces, bueno, ahí esa fue como mi experiencia en esto y por eso de esto sí me tocó empaparme mucho leyendo pliegos porque ellos le dicen a uno, la empresa llega y le dice, estos son los requisitos que yo tengo y eso me lo tiene que entregar en tanto tiempo y les pago tanto. Entonces uno dice, ah, bueno, con esa plata que ellos van a pagar realmente, yo puedo hacer ese software. ¿Mm? Entonces ahí, esa también fue una de mis experiencias. Bueno, queridos aprendices, espero que se pongan al día en las actividades, por favor. Trabajen en grupo, colaboren mucho y bueno, para que salgamos todos adelante en este proceso de formación. Feliz noche, que estén muy bien. Buenas noches, profe. Chaito. Bien, hasta luego. Gracias, buenas Oscar, noches. iba a preguntar algo. ¿Hasta cuándo hay fecha de entregar este trabajo? Bueno, usted sabe que las actividades son cada 8 días, pero ustedes van trabajando y si tienen alguna dificultad, pues igual puede tener más tiempo en presentarla. Recuerden el cronograma, ahí están las entregas, pero no, si cuando ya pueda hacerlo y con tiempo, no hay problema. La idea es que sí estén como trabajando en el proyecto. Y si Sí, tienen alguna dificultad, me dicen. este se parece un poco al anterior. Listo, ingeniera, muchas gracias. Sí, porque la otra es más técnica, esa ya es económica ya de la empresa como tal. Y acá, bueno, acá en el material de grupo, en el material de desayuno, pues también está este link para que también lo revisen. Que ahí también hay unos elementos muy interesantes para la propuesta. Bueno, queridos aprendices, les deseo una feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe.